celo como si fuera fiesta de guardar. Hola, buenas noches, yo soy Bernardo Galkin y estoy comenzando el programa que hemos llamado ¿Qué hacemos con el peronismo? Que nos estamos tratando de resolver, a ver si le cambiamos el nombre y le ponemos ¿Qué hacemos con la Argentina? ¿No? A esta altura, francamente. Bueno, el compañero Garín no está presente, está en La Plata, quedó en comunicarse, seguramente lo vamos a sacar al aire y nos va a transmitir cuál es la atmósfera que existe en la capital de la provincia en este momento, que como todos sabemos, en realidad en todos lados estamos sumidos con esta enorme preocupación. Parece mentira, ¿no?, que la Argentina vuelva a tropezar con la misma piedra con la que tropezó reiteradas veces en toda su historia moderna, y son siempre las mismas piedras, ¿no?, porque son estos altibajos que duran 1, 2 o 3 años a lo sumo y se vuelve a caer en lo mismo, y los argentinos volvemos a estar en una situación absolutamente angustiosa, temerosos del futuro inmediato, porque claro, uno ve a lo que se ha llegado y cómo se ha llegado, con un gobierno que sin duda ha cometido, en el mejor de los casos, enormes errores. Errores innombrables en gente como la que se dice que es ejecutivos de alto nivel, CEOs, gente con experiencia en las finanzas internacionales, conectado con cuánto banco internacional, consultora, organismo multilateral que existe en el mundo, hombres exitosos y que han venido al Estado con el argumento de que, bueno, que iban a cambiar muchas cosas que estaban mal y nos prometían casi un paraíso y un futuro brillante. Y a poco andar, uno ya lo veía venir. En general todos los economistas, oficialistas, opositores, coinciden en este momento que en el mejor de los casos se han cometido errores imperdonables y que sin duda requieren la renuncia masiva de cuanto funcionario acompaña al presidente de la República, Mauricio Macri. Por lo menos se tienen que ir, por lo menos. Uno los ve en televisión, al ministro de Finanzas, al ministro de Hacienda, temerosos en los medios, tartamudeando, tratando de explicar y tratando de contestar las preguntas más elementales y simples que le hacen los periodistas. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Cómo no lo advirtieron? ¿Cómo no cambiaron las cosas? Y para contestar empiezan a temblar, porque esto es así, se nota. Hasta el propio presidente, y esto hay que decirlo, nos sorprendió grabando un pequeño video que se transmitió, creo que 5 minutos, no llegó a 10, estaba transfigurado, con una mirada perdida, tratando de explicar, más que explicar, tratando de reiterar que el futuro es venturoso, que tenemos por delante casi el paraíso, que esto no es nada. Francamente, en el mejor de los casos, insisto, no, errores garrafales, pero bueno, en el caso del presidente, que termine su mandato, pero que bueno, en lo que le queda de mandato, que trate de guiar este barco que se bambolea en aguas que apenas se han agitado, porque coinciden también los economistas y los medios mundiales, que en realidad la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos era previsible desde el año pasado, estaba calculada,
Por eso el ministro de Finanzas a principio de año, dice que bueno, que hemos culminado la tarea de tomar deuda del exterior y vamos a empezar a tomar deuda interna, y ahí él ya sabía lo que se venía, porque se sabía que aumentaba la tasa de interés de la reserva. Qué bueno que ante el aumento de la tasa de interés, los capitales volátiles, que son los únicos que vinieron a invertir a la Argentina desde que asumió este gobierno, iban a empezar a irse. Y se empezaron a ir y provocaron una corrida cambiaria que casi termina en una corrida bancaria. Y le costó al Tesoro Nacional o al Banco Central, que es lo mismo, pues está todo confundido, 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares que tuvieron que entregar a estos capitales para que se fueran a sus casas matrices. Y ojo, el día 15 de este mes vencen el 40% de las LEVACs, que son los famosos títulos que emitió el Banco Central, y es muy probable que los titulares de las LEVACs quieran convertirlos en dólares para llevárselos. De modo tal que hemos llegado a esta situación imperdonable con una deuda que se ha contraído de 60.000 millones de dólares, que es vergonzosa, que va a ser una pesada carga para pagarla, y con la incertidumbre que produce ahora estar sometido al Fondo Monetario Internacional, que por supuesto va a plantear condiciones, porque o se trate de un crédito contingente, como llaman, que se está tramitando, que no se va a tomar el dinero, sino que va a estar en expectativa para evitar una futura corrida bancaria, o se va a tomar el dinero concretamente, y como acreedor, que va a ser el Fondo Monetario, va a plantear condiciones, y las condiciones ya sabemos cuáles van a ser. Y en la forma como viene la economía y la situación social de la Argentina, plantear esas condiciones va a ser tremendamente duro. De modo tal que, antes de sacarlo al aire a Javier, que está en línea, Garín, yo quiero decir definitivamente, en principio, que renuncien del presidente para abajo todos los responsables que han hecho que se llegara a esta situación. Por supuesto, el ministro de Hacienda y el ministro de Finanzas, primeros responsables. Lo segundo, me parece que el presidente se cubriría de gloria en principio, haciendo una convocatoria a todos los sectores nacionales para sentarlos en una mesa y tratar de llegar a un gobierno de emergencia nacional, para ver cómo se maneja esta situación. Pero en principio, lo acabo de escuchar al presidente, que está en Mendoza, o está volviendo de Mendoza, que parece ser que fuera, no sé si se acuerdan, creo que ya no vive, Dale Carnegie. Dale Carnegie era un famoso vendedor de ilusiones norteamericanos, que eran de esos tipos que trataban de capacitar a los vendedores para que salieran a convencer a la gente. Era muy común en Estados Unidos, que escribió muchos libros y consiguió que esos famosos vendedores se constituyeran en buenos vendedores de ilusiones. Y bueno, y el presidente me acaba de dar esa sensación, viendo y escuchándolo, hablando del futuro, como si en el presente no pasara nada, y si el futuro inmediato no estuviera plagado de peligros y de cocodrilos que están abriendo la boca y esperando para deglutirnos. Bueno, hola Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo, Bernardo? Buenas noches a toda la audiencia, al Tano. Bueno. Te saludo junto con Soledad. ¿Qué tal? Hola Soledad, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo está todo ahí en La Plata? Sí, exactamente. ¿Cómo está la provincia? Y la provincia está con preocupación porque por los anuncios de que los recortes le van a recortar obras a la provincia de Buenos Aires, y se rumorea que hubo algún cortocircuito entre Macri y María Eugenia Vidal por este tema, ¿no? Ah, sí.
y obviamente a nadie le gusta que en obras que ya están previstas, ya estaban previstas y aseguradas, ahora resulta que las tienen que mandar al freezer, ¿no? ¿Cómo está la gente allá en la legislatura? No, eso Javier, ¿qué obviamente se dice? Con preocupación, pero digamos, la mayor preocupación creo que está en la gente común, más que en los funcionarios o los legisladores, que obviamente están preocupados, pero yo noto que hay mucha incertidumbre en la gente, en el ciudadano común, por esto que vos decís, ¿no? Y sobre todo porque me parece que la señal que quiso transmitir Macri con esto del anuncio que hizo al fondo, de entablar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, lejos de llevar tranquilidad, produjo más incertidumbre y más impresión de estar a la deriva y de no tener cartas para jugar, ¿no? Porque esto parece como una carta desesperada, ¿no? Sí, yo lo vi porque, bueno, los diputados que estaban yendo a la sesión de la Cámara desde esta mañana hacían declaraciones y lo lo escuché y lo vi a este hombre que fue intendente de La Matanza, ¿cómo se llama? Espinosa. Donde él decía, en el medio por momentos, de esa incoherencia discursiva que él tiene, pero claramente él planteó que el peronismo estaba dispuesto a sentarse en una mesa junto con todos los demás sectores políticos y sectores de la sociedad, no tanto productivos como gremiales, como para tratar de acordar políticas básicas para enfrentar esta situación en la medida que fuera convocados todos por el gobierno, ¿no? Lo vi en ese sentido lo vi muy claro. No sé si vos percibiste algo parecido allá en La Plata, ¿no? Es importante, digamos, que haya la voluntad de buscar una solución. Lo que no veo es que haya de parte del gobierno ninguna claridad sobre los pasos a seguir, ¿no? Yo te digo, lo acabo de escuchar a Macri en Mendoza, y Macri habló como si no pasara nada, y del futuro que es brillante, y que insisto, con este modelo que él vende como si fuera una especie de promotor de ilusiones, ¿no? Una cosa como si estuviera fuera de contexto, me llama mucho la atención. Por supuesto que uno lo ve demudado, medio transfigurado, ¿no? ¿Vos te acordás cuando De la Rúa anunció el blindaje? Parecía que era todo maravilloso. Sí. Pero vos sabés que no hizo ninguna mención a lo del fondo, ¿eh? Habló del futuro, que todos nos reciben bien, que todos bien en la Argentina, como si no estuviera pasando esto de ahora. Esto es lo que me llamó la atención, como si él estuviera ausente del momento, de la hora, y siguiera hablando con el mismo esquema que él habla del futuro inmediato. Es una cosa inaudita, ¿no? Ahora, por supuesto. ¿Cómo? Parece que estuviera en otra galaxia. Entonces. Sí, lo cual da mucho más miedo, ¿no? Porque dejemos de lado a los ministros, que son impresentables. Totalmente. Los dos ministros de Hacienda y Finanzas, no sé si lo vieron ayer al Toto afónico saliendo del Ministerio de Economía, que le preguntaban y él apenas respondía con el argumento de que tenía una afonía, que era producto de la situación nerviosa que estaba viviendo por la ansiedad del momento. En definitiva, lejos de transmitir tranquilidad, todos los funcionarios han transmitido, empezando por Macri, y ese llamamiento, esa como es agachada de cabeza ante el Fondo Monetario, lo que han transmitido es una imagen de desesperación, desconfianza. La gente desconfía, la percepción que hay en la gente común es de desconfianza, o sea, no puede. O sea, como en otro momento decían, no, esto va a pasar. Hoy es totalmente negativo. ¿Saben ustedes qué está pasando en este momento en la Cámara de Diputados de Nación? O sea, ya se está tratando el tema de las tarifas. Yo no sé. Eso creo que lo están aprobando, no sé si ya lo aprobaron o lo están por aprobar. Obviamente Macri lo va a vetar,
y ahí va a quedar la cosa, digamos. Es más un gesto de la oposición como para marcar una diferencia que una medida que vaya a tener efectividad. Pero yo creo que lo del Fondo Monetario fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Tengo entendido que Marcos Peña dijo que si, con el tema ahora, ¿no?, de frenar la suba de las tarifas, vetarían la ley. Sí, habló hace un ratito, y siguiendo la misma tesitura de Macri, habló del futuro y lo glorioso que va a ser todo cuando la Argentina marche victoriosa en el concierto de las naciones, bla, 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 una cosa también. Parece, después dicen que hay algunos que son guitarreros, esto están guitarreando. Sí, Marcos Peña guitarrea mucho. Ahora, yo digo, Javier, seguimos dando vuelta en lo mismo. Más allá de que la oposición aparece bastante, digamos, ¿cómo puedo decir? Desdibujada. No desdibujada, sino muy acotada, porque está esperando a ver cuál es la próxima movida del gobierno, tratando de no ponerse agresiva, da esa sensación, ¿no? Bajando bastante el tono, pero lo cierto es que faltan portavoces sólidos de la oposición, de todos los sectores, que aparezcan ya tratando de fortalecer un poco el ánimo de la gente, ¿no? Llevarle a la gente un poco... Me parece, Bernardo, que también tiene que haber una cierta prudencia porque ninguno se quiere quemar a salir, a aparecer como que echa más leña al fuego, o que, no sé, o que queda pegado con el gobierno en este momento. Entonces, por eso también me parece que yo me la pregunto oposición putea, dice... Yo me pregunto si Espinosa tiene que ser el vocero del peronismo, ¿no? No, bueno, pero no es el vocero, habló porque lo entrevistaron, me imagino. Igualmente salió ahí el PJ de la provincia a decir que, como es que repudiaban totalmente el tema del Fondo Monetario Internacional. Lo que yo veo más que las reacciones de los políticos es la repercusión y la percepción en la gente. En la gente, claro. Uno, por un lado, el tema del Fondo Monetario, creo que la Argentina ha quedado marcada a fuego por haber tenido estos tipos sobre en nuestro país durante muchas décadas, ¿no? Fiscalizando la política económica, dictando lo que había que hacer y dejar de hacer. Entonces, el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Pero por otro lado, curiosamente, antes del anuncio de Macri, ya se estaba registrando una baja perceptible en la imagen de Macri. Hay una encuesta de analogías, no sé si tenés unos minutos. Sí. Podés mencionar, Soledad, lo que dice sobre la imagen de Macri, de Vidal. Sí, claro. Y esto es días antes del anuncio de... Es una encuesta que se realizó entre los días 6 y 7 de mayo. Que creo que anda en el 70 y pico % de caída de la imagen de él, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la imagen del presidente Macri, en esos días, como te dijo Javier, sin tener en cuenta el anuncio del FMI, ¿no? Cuando ya estaba el tema de las tarifas. Exactamente. Sí. Te leo brevemente. Dice, bueno, frente a la imagen del presidente Macri, muy buena, un porcentaje del 7.8 de los encuestados respondió que le parecía muy buena la imagen. Buena, un 12.4, regular a positiva, un 18.5. Estos tres conceptos agrupados dan un 38.8. Claro. Vamos a la regular negativa de un 14%, mala un 15.9, muy mala un 30.3. Todo lo cual suma un 70% casi. 60.1 dice acá, y después un no sabe de 1.1%. Pero, a ver, es bastante llamativo. No sé si llamativo, pero... Sí, esto se debe haber profundizado con el tema del Fondo Monetario. Yo creo que tiene que ver con el tema de las tarifas. El tema de las tarifas y el tema de la inflación. El tema del fondo todavía a la gente común no le llega todavía. Le van a llegar las consecuencias
del ajuste que plantea el fondo, pero las consecuencias todavía no están. Me parece que todo esto es el tema de las tarifas todavía. El tema de las tarifas y la suba de la inflación y del dólar. Sí. Y con María Eugenia, ¿qué pasa? Y con María Eugenia dice que la gobernadora, te leo, así la gobernadora registra actualmente una valoración dividida entre los bonaerenses, con un 49% de los entrevistados que aprueban su desempeño y un porcentaje idéntico que lo rechaza. Ajá. Cosa que también es llamativa porque vos recordarás que hasta hace poco era muy grande la imagen Claro. positiva que tenía María Eugenia y muy escasa la imagen negativa. Ahora se ha empardado y yo creo que en los últimos días debe haber caído todavía más, ¿no? Hay un veloz deterioro de las imágenes de ellos, que no son solamente las imágenes, ¿no? Sino es la opinión que tiene la gente de la conducción, ¿no? Y sobre cómo está, si aprueba o desaprueba la administración económica. ¿Qué dice la encuesta? Respecto, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí, acá, bueno, la pregunta es, ¿cómo evalúa las medidas de ajuste, suba de tasas de interés y venta de reservas aplicadas para contener la corrida cambiaria? Y falta lo del FMI, ¿no? Por eso, digo, acá, un 67.3% está en desacuerdo, un 11.8% no sabe y un 20.9% nada más está de acuerdo. O sea, ahí tenés que es una percepción totalmente alta, un 67.3%, te dice que está en desacuerdo, ¿no? Sí. Matonur dice que, bueno, en forma mayoritaria es por todos los segmentos evaluados. La depredación de la moneda argentina producirá consecuencias negativas que afectarán más significativamente a trabajadores y jubilados. Eso es lo otro, ¿no? La mayoría piensa que acá el que va a pagar el ajuste son los trabajadores y los jubilados. Claro, acá cuando van a esa pregunta dice, ¿quién cree que pagará los costos de la reciente devaluación? Exactamente, el 69.3%, trabajadores y jubilados. Todas las grandes empresas un 6.2%, los bancos un 2.9%, un 15.5%, todos por igual, opina, después, bueno, otro no sabe, un 2.3% y un 3.8% entre el otro y el que no sabe. Yo no sé, es inexplicable la sucesión de errores que han cometido, y después la tosudez en desarrollar una política económica en forma brusca, aunque responda a su ideología, pero sin medir las consecuencias que tiene esa política, aún con un poco de picardía, ¿no? Tratando de producir el menor costo posible que después repercute en el resultado electoral que tiene el año que viene. Yo creo que en este tren, con todo lo que se viene, porque en el mejor de los casos, si le dan la plata o se la ponen a disposición, le van a plantear condiciones, obviamente, como plantea cualquier acreedor. Esta es la realidad. Más teniendo en cuenta la historia argentina en el tema de las finanzas, ¿no? Sí. Y con el tema de las propuestas estas que se están votando en el Congreso Nacional, ¿hay alguna opinión sobre la oposición, sobre las propuestas de la oposición? Mirá, coincidieron todos, que yo creo que hasta el kirchnerismo firmó el despacho, y van a tratar de que se mantenga inalterable también en el Senado para evitar la demora que significaría que volviera a diputados, y pasa por el tema de atar el aumento al aumento salarial, retrotraer creo que a diciembre, disminuir la alícuota. No, el tema del IVA lo han negociado lo han bajado. ¿Y cómo lo perciben según la encuesta? Según la encuesta de analogías, y repito, provincia de Buenos Aires, entre otras preguntas, de acuerdo a la propuesta que hace la oposición con el tema de limitar el aumento de las tarifas, preguntan, ¿está de acuerdo con el proyecto de la oposición? Un 23.6% está en desacuerdo, un 15.1% no sabe y un 61.3% de los encuestados está de acuerdo con el proyecto de la oposición. Sí. En cuanto al tema de tarifas y a la propuesta que están haciendo, ¿no? No sé,
Después, bueno, viene con respecto a las expectativas económicas, que no es buena tampoco. Sí, la gente muy optimista no está, Bernardo. No están Sí. para nada. Yo te escuchaba a vos pedir la renuncia y estaba viendo algunos mensajes que dejaron en Facebook. A ver, Dice Cristian Zarreta, este gobierno tiene que desaparecer ya. Después dice Ricardo Galiani, que hay que construir un amplio frente democrático. Javier, detengámonos ahí. Sí. Tiene que desaparecer ya. Bueno, ¿de qué manera tiene que desaparecer Bueno, ya? es una expresión No, del está deseo. bien, pero No si- es una propuesta. si es Macri una se va, manifestación de una emoción. escuchame, de un bueno, está bien, sentimiento. pero meditemos un poco. Si Macri se va, ¿quién queda? No, La y vi- bueno, hay que la llamar vice- a elecciones. No, hay una vicepresidenta, ojo. Está bien. ¿Quién es la vicepresidenta? Acá dice Va. este gobierno, que incluye... al- Yo diría, por favor, que Macri no se El vaya. gabinete, la vicepresidenta, todo el Sí. paquete. Bueno, está bien. Bueno, si se van todos, ¿qué hacemos? No, estoy de acuerdo, Bueno. esa no es la solución, ni Claro. tampoco, pero Está bien, evidentemente... expresa el clima que está la gente, está bien. Ese es el clima de alguna gente que está muy enojada. Bueno, Dice avante. Ricardo Galiani escribe diciendo que hay que hacer un amplio frente democrático para avanzar, frenar los avances del capitalismo mundial y el imperialismo. Bueno, es un hombre de izquierda. Claro. Y bueno. Está encuadrado en el PC, me parece. Sí. Hay otras opiniones como la siguiente. ¿Querés leerlas vos? Acá, un pequeño rosario, son breves, pero como para tener una idea. Manuel Blanco. Sí. Manuel Blanco comenta, era previsible que con la política que estos inútiles están llevando, que terminábamos con el FMI, y ya sabemos cómo termina, lamentable. Ezequiel Caiguay Hidalgo, así es, los que vamos a correr la coneja somos nosotros. Daniel Alejandro Silvestri, un mate sobre el agua. Ay, por favor. Florencia María Belén, solo hay una explicación para esto. Cavallo, qué nombre, ¿eh? Sí, porque Cavallo? se instaló como que Cavallo lo está asesorando, pero Claro. esto me parece que es cosa de Macri, no de Cavallo, Por ¿no? supuesto. Pero Ariel bueno. Ceprio comenta, yo creo que siempre supo lo que tenía que hacer, como siempre lo supieron las dirigencias liberales, solo había que ajustar los tiempos de impacto. Esto como diciendo que no es algo sorprendente, sino que es algo que lo tenían planeado. De alguna manera, ¿no? Gustavo Javier Silva dice, la verdad, credibilidad, fueron ingenuos, pobres. José Luis Gallo Ortiz, ¿y cuál puede ser el fin objetivo del empréstito al FMI? ¿Hay alguna necesidad de emergencia? Se pregunta. Oscar Di Piazza contesta, o al menos responde, dice, Cavallo, otra vez, volvemos a Cavallo, se venía a venir, ya vimos esta película en los 90 y en el 2001. Después, Peña Flaco Carp dice, está más desubicado. Ay, Bueno, no podemos decir cómo está desubicado porque es una grosería, pero ya te lo podés algo de chupete, viste, tiene que ver con chupete, con un chupete, pero no con De la Rúa, pero No con bueno. De la Rúa. Pobre de la Rúa está internado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ah, sí, no sabíamos. tuvo un problema cardíaco. Bueno, sí, adelante. Garnalero Petrela nunca Ajá. tuvo credibilidad, salvo para los que fueron en manada a votarlo. Emanuel Ben le falta dictar un estado de sitio y listo. Y Liliana Lingua y el Corralito, aquí está. Sí. Y bueno, Ojo con el corralito, porque no La- creo que No se lleve. creo. O sea, si decreta un corralito, yo lo discutía la otra vez con unos compañeros que decían, no, se viene el corralito. Si decreta el corralito es lo mismo que agarrar un revólver y pegarse un tiro, ¿no? Bueno, Porque escúchame, es un suicidio político, ¿no? Javier, a pesar de los anuncios y toda la milonga, el dólar hoy subió unas monedas, pero Es volvió a que subir. no O es- sea, el mercado le sigue contestando con el bolsillo, como decía Pero es Pugliese. que justamente lo que yo te decía, lejos de dar tranquilidad, La esta gestión- apelación al FMI Sí. revela una maniobra un poco desesperada. Claro, Y bueno, que, digamos, en otro país que no tenga la historia que hemos tenido nosotros con el Fondo Monetario, sí. tal vez no generaría el mismo impacto, pero hasta medios del exterior
que están en estos momentos saliendo de las rotativas, como se solía decir, están recalcando, medios vinculados al sector financiero, están recalcando esta maniobra, digamos, esta voltereta que ha hecho Argentina después de tener un durísimo enfrentamiento con el Fondo Monetario, porque desde afuera, más allá que se sabe que han cambiado el gobierno, también se suele considerar a los países como países y no como gobiernos. Y la historia que tiene la Argentina, la verdad que es poco positiva a nivel internacional, tuvo un revela, digamos, la verdad que siembra más dudas que dar una respuesta, ¿no? Ahora, yo, por lo que se está sabiendo en este momento, la gestión con el fondo dicen que puede demorar entre un mes y mes y medio. Bueno. No es nada fácil, porque una cosa es lo que le ha dicho, la tranquilidad que le dio la presidenta cuando habló con Macri, tienen que tratar con el staff, como llaman. Pero por supuesto, y el staff es muy duro con la Argentina. La situación de la Argentina no es nada buena. Como lo decía yo recién, la cantidad de LEVAX que vencen el día 15 de este mes es astronómica. No se sabe qué va a pasar con los tenedores de la LEVAX, si van a querer convertirlas en dólares y llevárselos. En fin, los próximos días no son nada. ¿Vos qué harías? Mirá, yo pediría los dólares y me voy al diablo, Javier. Claro, o sea, nos reímos por no llorar, que se interprete bien, no es que estamos disfrantando, ¿no? No, pero yo haría eso, o sea, la sarta de errores ha sido, en el mejor de los casos, ha sido tan grande, tan imperdonables, tan inexplicables en gente que se dice capaz para actuar en las finanzas, que el tipo que puso los dólares se lo quiere llevar, está despavorido. No puede admitir que se llegue a esta conclusión de tener que ir a pedirle 30.000 millones de dólares como un aval al Fondo Monetario, cuando además todavía en realidad tenés 60.000 millones en el Banco Central y que de alguna manera, como dicen los economistas, tenés un cierto margen de maniobra. Claro. Pero lo que implica políticamente, como vos decías, ir a pedirle al fondo que te dé un aval, es haber llegado a la conclusión de que estás con el agua al cuello, ¿o no? Yo no sé si es que le han dicho, decí esto para calmar a los mercados, como se suele decir entre comillas, para que sepan que, digamos, no se va a dejar que siga avanzando la corrida. Pero creo que le salió mal esa jugada, porque realmente ahora, como vos decís, hay que aguantar hasta que el dinero ese ingrese. Sí, ingresa o esté disponible. Y ahí tienen que seguir haciéndole el aguante a la corrida. Pero es que además, Javier, escúchame, el fondo es un organismo financiero internacional y tiene pautas hasta ideológicas que ya conocemos. Le va a plantear condiciones, obviamente, no le va a dar 30.000 millones a un país que ya declaró el default en su momento, para que se lo gaste graciosamente, como la dirigencia argentina suele hacerlo, y llegue a un límite. Además, el Fondo Monetario es lo último que queda. ¿Qué otra cosa queda a nivel internacional? ¿Vos crees que Estados Unidos le va a prestar a la Argentina? Pero ni lo... No. ¿La tesorería americana le va a prestar? Me parece que no. De modo que no hay muchas... han empleado, como se dice, la bala de plata, ¿no? La han puesto en el cargador y la tienen para dispararla. Ahora, falta que se la den en el pie también y ahí se termina todo. Ahora, yo digo una cosa. A esta altura, ¿cuál es la salida política que tiene el gobierno? ¿Seguir en la misma tesitura, seguir apostando a lo mismo, con las posibilidades de una reacción en la gente que sea incontrolable, o convocar, abrirse, hacer una especie de gobierno, yo no sé si de coalición nacional, pero establecer un acuerdo mínimo en una misma mesa con todos los sectores y dejarse de jorobar? No sé, ¿qué opinas vos? Mirá, son alternativas que obviamente
implican también otra capitulación muy grande, porque es lo mismo que lo del fondo, tiene que tirar la toalla. No sé tampoco si eso va a lograr frenar esta crisis cambiaria. Creo que no, al contrario, daría una nueva señal de debilidad. Exacto. Pero bueno, pienso que es otra bala que le quedaría al gobierno intentar una salida política de esa naturaleza. Lo que tenemos que preguntarnos, yo quisiera reflexionar sobre eso, es cómo se llega a esta situación, cómo, sí, digamos. Y creo que muchas veces lo hemos hablado en el programa. Acá hubo promesas que hizo Macri y que fueron puntales de su campaña. Una fue la lucha contra el déficit fiscal, sí, y la lucha contra la inflación. Sí. Por su de las dos la pudo cumplir. Por su obstinación, por su obstinación en producir un ajuste presupuestario imposible de cumplir, porque sabían que era imposible. No, es que el ajuste tampoco hizo el ajuste que supuestamente tendría que haber garantizado esa cierre del déficit. Pero el problema original no es el ajuste o el no ajuste, el problema es la desfinanciación del Estado. Una desfinanciación que se produce cuando se eliminan las retenciones. Sí. La madre del borrego, como se suele decir, está ahí. Entonces vos con esa eliminación inmediata de las retenciones, con las bajas de impuestos en beneficio la minería, de los sectores económicos, claro, vamos a la realidad, sí, los sectores económicos grandes, concentrados, poderosos, con el argumento de que mediante esa baja de la presión tributaria se iba a aumentar la productividad. Lo que se logró fue desfinanciar el Estado, se le quitaron recursos, no se redujeron los gastos, entonces o se redujeron en una medida muy muy pequeña, y eso lleva a que se cubrió el bache con emisión y endeudamiento. Exacto. Emisión monetaria y endeudamiento. Sí, con Levax y con plata de afuera. Claro, han logrado endeudar el país, que estaba desendeudado, y han logrado, mejor dicho, no han logrado derrotar a la inflación. Claro. Y claro, ahora se acentuó. Se ha seguido emitiendo en cifras siderales, sí, es decir, la famosa emisión monetaria, que era la muletilla, recuerdo, de los sectores conservadores o liberales en otras épocas, decían hay que frenar la emisión monetaria. Bueno, obviamente no se pudo frenar la emisión monetaria porque había que emitir para financiar el déficit fiscal, que el gobierno no redujo ni tampoco creó recursos fiscales para aumentar, digamos, la capacidad del Estado. Al contrario, lo desfinanció. Y bueno, ahí está todo, Bernardo, ahí está, sí, el origen de esto. Sí, sí, hay un déficit del comercio exterior muy grande, o sea, compramos mucho más afuera que lo que exportamos. El tema del turismo... El tema del turismo, que se lleva 10.000 millones de dólares por año y se manda afuera. El tema de las remesas de las utilidades de las grandes empresas. Déficit del comercio exterior, producido, sí, también por otra decisión errónea del gobierno, que fue esa apertura de ciertas importaciones, con el afán, digamos, supuestamente... de insertarse en el mundo global. Claro, de insertarse en el mundo y de... mundo que se está cerrando ahora. Claro, sí, claro. Señor. Y con la excusa de que había que favorecer el ingreso de bienes de capital, pero en realidad lo principal que ha ingresado son productos de cuarta que han venido a competir al mercado interno y a quitar fuentes de trabajo a los argentinos. Claro. Es decir, todas concepciones, sí, económicas
equivocadas, ¿no? Que Yo creo, en el mejor de los casos, equivocadas, en el mejor de los casos, ¿no? Porque también hay que pensar que no se puede ser tan imbécil para generar una política que se te vuelva en contra y vos agotes los recursos y te tengas que ir saltar del gobierno porque no podés conducir un proceso Porque no institucional puede controlar la situación. hasta llegar a la elección presidencial, ¿no? No. En el mejor de los casos han cometido errores imperdonables, sobre todo partiendo de la base que dicen ser capaces y tener una experiencia de manejo de empresas imposible de presentar cuando vos llegás al Estado y sabemos que hay que manejar de otra manera las cosas, ¿no? Y este es el resultado. tirate a decir al Tano que se tire alguna música que nos dé optimismo. ¿Sí? Yo le dije la Mona Jiménez, le dije al Que Tano, ponga algo que pero al Tano no le gusta la Mona como Jiménez, para- me parece. Como para terminar el programa un poco más arriba y no tan abajo, ¿no? ¿Te Sí, parece que sí, podemos llegar arriba, Javier? Bueno, sí, vamos a escuchar un poquito de música, Javier. Me pareció que eso Más sí arriba no puede ser. levanta el ánimo, Gilda, ¿o Sí, no? sin duda. Yo me los veía a ustedes contoneándose ahí en la legislatura. Claro. Así que bueno, Bueno. ese es un poco el panorama, Pero por lo menos preocupante, ¿no? Es preocupante, es Sí, preocupante, sí. es preocupante. O sea, Pero- ha superado todo. O sea, el tema de las tarifas, yo creo que lo del FMI, todo, se ha juntado un combo acá Sí. explosivo y bueno, en la sociedad y en la gente se nota el malestar que hay. Hay malestar, o sea, la gente- Parece mentira como volvemos a caer en las mismas situaciones, ¿no? Sí. ¿Y vos qué pensás? A ver, no sos futurólogo, pero ¿qué opinás? ¿Cómo se sale? Yo creo que él pasaría a la historia, Macri, pasaría a la historia, más allá de la opinión que uno tenga sobre su ideología, si convocara a todos los sectores políticos en la Casa de Gobierno, los sentara alrededor de una mesa, a los mejores economistas que tenemos, algunos, y le dijéramos, señor, esta es la situación, contara cuál es la situación real, y pidiera opinión, que estuviera atento a lo que se le dice, y tratara de acordar más allá del esquema institucional que tenemos, más allá del Congreso, de la legislatura, por lo menos para llegar a un consenso básico sobre cómo encarar. Y yo creo que realmente pasaría a la historia un tipo que en una situación límite se allana a hablar con todos y se considera desprovisto de cualquier pretensión, de cualquier ambición política personal, ¿no? De trascender para la posteridad. En una situación dramática como esta, que yo creo que es dramática, porque es volver a remover lo mismo que nos costó muchísimo, Javier, y nos dio mucho dolor, ¿no? Sí, que vos lo viviste cerca de como es quien fue para mí el mejor ministro de Economía, ¿no? Sí, es de Labaña, exacto. Labaña, ¿no? Exacto, yo Tanto creo... luchar, tanto pelear para encauzar Sí, las cosas para que ahora de nuevo... caer casi en lo mismo, llevar una situación de cesación de pagos, de corrida bancaria, de angustia en la gente, de tener que volver a viejos esquemas de consumo, de trueque, en fin, de las cosas que se están hablando hoy en día, de que la gente no puede pagar los servicios, el tema de la nafta. Hoy el jefe de gobierno... Sí, algo... El jefe de gobierno dio como un gran hallazgo este convenio a que han llegado con las petroleras, con el sector petrolero, sí. para demorar durante 2 meses, 60 días, el aumento del precio de los combustibles que tienen que seguir al dólar, porque a lo que han llegado ellos, al liberar el precio de los combustibles, está atado al dólar, y como el dólar va a seguir subiendo, porque inevitablemente va a seguir subiendo, tenemos que estar pensando que no vamos a poder pagar la nafta, pues esta es la que realidad. la inflación va a seguir esta espiral ascendente. Sí. Bueno, esto es una situación, digamos, en donde tenemos que empezar a mirar a ver cómo se han manejado. Vos hablabas de llegar a un acuerdo. Son cosas que en otros países realmente han funcionado. Sí, funciona. Y que funcionan. Vos sabés que en este momento está acá conmigo mi hija, que ella vive... Sí, me enteré, mira, hubiera querido que viniera, bueno, a lo mejor si se queda viene
la semana que viene. Ya se va, pero Ah. está acá conmigo, por ahí yo le quería pedir por ahí que nos contara un poco cómo en Europa se logró ir superando. Pero contarle dónde trabaja. Ella está trabajando en la Comisión Europea, Sí. ingresó ahí por por sus propios méritos, obviamente, porque no es Está en no es de Bélgica. allá y Está en Bélgica. él fue seleccionada como mucha gente o casi todos los que trabajan en la Comisión Europea, que es uno de los órganos de gobierno de la Unión Europea. Sí, sí. Y la verdad que son situaciones en las cuales se ha avanzado mucho. Esto, recordemos que Perón lo ponía como un ejemplo de un camino a seguir para toda América Latina. Sí. Él hablaba de la integración latinoamericana. Sí, Claro, sí, Después hablaba Bolívar, bueno. sí. Claro, Y- ¿por qué no la pones un poquito al aire? Tenemos unos 5 minutos, 7 minutos, 8. Acá está, Victoria. O que nos cuente cómo ve ella la Argentina desde, creo que está en Amberes, ¿está? Sí. Bueno, ¿cómo nos ve, no? Más que cómo ven a la Argentina, porque eso la verdad que es una situación muy fluctuante. Yo le quería pedir si nos puede contar cómo funciona, cómo está funcionando en la práctica el tema de que países diversos que Que han sido enemigos acérrimos. que han sido enemigos, que pasaron por guerras, que tienen religiones y idiomas distintos, costumbres distintas, Sí. han logrado ponerse de acuerdo, cosa que acá tenemos dificultades dentro de nuestro propio país, no ya ni hablar del continente, ¿no? Y han eliminado sus fronteras, ¿no? ¿Cómo ves eso, Victoria? Hola, Victoria. Habla Hola. directamente. Hola, Victoria, ¿qué tal? Noches. Contanos un poquito de lo que es aquello. Habla tranquila de la Comisión Europea, donde vos estás trabajando. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en la Unión Europea hay distintas instituciones Ajá. que se encargan. Entonces, por ejemplo, ahora están sacando el marco financiero plurianual. Común a todos los países de la Unión, ¿no? Sí, exactamente. Es el presupuesto de la Unión Europea por los próximos 7 años, que en particular este es especial porque es el presupuesto post-Brexit. Ajá. Y lo elabora la Comisión Europea y después tiene que ser aprobado por el Parlamento y por el Consejo de la Unión Europea. Por el Consejo Europeo, perdón. Cuando vos decís plurianual, ¿por cuántos años? Es por 7 años. Mirá ¿Cómo vos. es eso que se maneja? Pueden hacer un presupuesto de 7 años, ¿eh? Sí, se hace un presupuesto de 7 años y la verdad es que yo... Eso está hablando de una gran estabilidad, ¿no? No, Porque sin duda, claro. se está presupuestando y previendo para los próximos 7 años, ¿no? Claro, claro. A nosotros hemos tenido dificultades incluso en aprobar, se aprobaban vencidos los presupuestos en la época de Alfonsín, ¿te acordás? Te hago una pregunta. ¿Cómo impactó la actitud de Gran Bretaña y el Brexit de irse de la Unión Europea? ¿Se han podido recuperar de ese impacto que produjo la decisión británica? ¿Lo han asimilado? Yo creo que sí, que está en proceso de ser asimilado. Al principio fue más difícil, fue algo que la verdad es que creo que nadie esperaba, o por lo menos no deseaban que pasara. Sí, sí. Mi jefa, por ejemplo, ella es británica y ella afirma que todavía sigue en fase de negación con el tema de Brexit, pero en general yo creo que incluso el presupuesto por 7 años ya no incluye de ninguna manera a Gran Bretaña, se entiende que no hay vuelta atrás y se sigue así ahí. ¿Le produjo algún desbalance importante a la economía de la Unión Europea la salida de Gran Bretaña? Y creo que es alrededor de un 6% del presupuesto que correspondía a Reino Unido, Sí. lo cual es bastante porque es un país que aportaba más de lo que recibía. Entonces, parte de los retos de este presupuesto es poder compensar eso. Entonces por ejemplo, se plantearon unos nuevos impuestos sobre los plásticos, se planteó una novedad, es que los países que no respeten el Estado de Derecho, se les pueden imponer sanciones económicas o reducir la cantidad de dinero que se les da.
Ahora, fundamentalmente para Polonia, para Claro. algunos de los estados de centroeuropeos que están, digamos, más atrasados. sí, y que tienen Claro. gobiernos que están un poco reñidos con el Estado de Derecho, con Claro. la cuestión de los inmigrantes. Ahora, debe ser notable asistir a una de las reuniones del Parlamento Europeo, ¿no? Y ver cómo se puede legislar para todo un continente, más allá de las divisiones políticas. Vos sabés que ¿no? incluso están representados algunos partidos anti-europeos. ¿Por qué no contás eso? Sí, Ajá. y los países, los partidos euroscépticos, los euroscépticos también están representados dentro del Parlamento Europeo. Se intenta que todas las... ¿Euroescépticos se llaman? sí, Euroescépticos, que no creen en la Unión Ah, mirá vos. están también representados en el Ajá. Parlamento. Qué interesante, ¿eh? Hay un grupo. Algún día, bueno, el sueño de San Martín, de Bolívar, el panamericanismo, algún día yo no sé si el continente de la América del Sur podrá llegar a constituirse en una unión política. Pero esto comenzó, Claro. como Perón lo remarcaba, Claro, comenzó sí, por sí. el lado económico, por el Claro. lado de crear intereses, ¿no? ¿Cuál fue el primer paso hacia la Unión Europea? El tratado del carbón y el acero y el carbón. Ajá. Un tratado impulsado por Alemania y Italia, Sí, ¿no? sí, sí. Alemania, Francia, Bélgica, Francia, Luxemburgo, perdón. Sí, sí. Benelux, sí. Qué maravilla. Yo cuando estuve en Europa y pude pasar de España a Portugal por la frontera, me quedé maravillado cuando vi las barreras levantadas y no había nadie en las casillas. Y dije, y ahí me di cuenta lo maravilloso que es tener un continente sin fronteras, ¿no? Y poder pasar las mercaderías. No hay frontera ni para los habitantes Claro, ni para las mercaderías. claro. Y, Realmente el tema del Brexit creo que afectó a la Unión Europea, digamos, a más largo plazo en la perspectiva económica, porque si bien hay partidos euroescépticos, hay personas que están en contra de la Unión Europea, creo que el sentimiento predominante ahora en Europa es mantener esto, es mantener la unión, seguir. Así. Y yo te hago una pregunta, y en cuanto a la integración cultural, social, porque al mismo tiempo hay muchos neonazis, hay muchos sectores anti-inmigrantes, discriminatorios, nacionalistas, xenófobos, que hacen mucho ruido, pero evidentemente hay una mayoría que impulsa la unión continental. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se fomenta eso? La unión cultural. Sí. Bueno, por ejemplo, con la libre circulación de personas, se hacen muchísimos intercambios, se intenta que las personas se sientan más europeas que del país del que pertenecen. Claro. Hay Como un impulso al sentimiento europeo. Sí. Claro. Había un estudio, creo, que decía que los holandeses, un cierto porcentaje de los holandeses, no sé, un porcentaje alto, como un 30%, se consideran primero europeos y después holandeses. Ahora, qué cosa notable, bueno, ya nos tenemos que ir, pero qué cosa notable, un continente que estaba prácticamente caduco, muy antiguo, una civilización muy antigua, que después tuvo 2 guerras mundiales tremendamente desastrosas. ¿Cómo pudo recuperarse, modernizarse, ¿no? Y organizarse de una manera realmente novedosa, ¿no? Claro. Y eso nos tiene que llevar también a una reflexión también a nosotros, los argentinos, Sí. Que si bien hemos tenido una guerra espantosa, que fue la guerra de Malvinas, y que hemos sido derrotados y hemos pasado toda clase de crisis, también es cierto que este ejemplo de Europa o de estos países que, como vos bien decís, fueron en algunos casos prácticamente arrasados, y que perdieron millones y millones de habitantes, lograron ponerse de pie. Esto nos tiene que llevar a la reflexión de que no podemos sucumbir a una simple crisis cambiaria, Claro. ¿no?
Sí, salvo que se repita por 20 veces como la venimos repitiendo. Claro, bueno, está bien. Destruye muchos esfuerzos, destruye muchas ilusiones, pero tenemos que tener confianza en la capacidad del pueblo argentino, no tanto de los gobiernos, para poder salir adelante, ¿no? Y algún día aprender del ejemplo de otros, no porque haya que copiarlos, pero sí hay que tomar cosas buenas de aquellos que han logrado mediante el diálogo y mediante la búsqueda de acuerdos estratégicos salir adelante y no quedarse siempre en un enfrentamiento inútil y en un retorno inútil al pasado, ¿no? Y a pesar de las diferencias. Bueno, nos vamos porque el Tano me está haciendo señas. ¿El Tano? Sí. Un beso para tu hija, decirle que la vamos a configurar como corresponsal del programa en Europa, que nos vamos a comunicar asiduamente y que tenga mucha suerte y que nos haga quedar bien, como seguramente nos está haciendo quedar bien a los argentinos. Bueno, chao chicos, nos encontramos el miércoles que viene. Suerte para todos, cuídense. Hasta luego. Igualmente. Y no dosifiques los placeres si puedes. 107.7 MHz.